Pero hay algo más, Susana, y es que el gobierno de Maduro acaba de decidir, y ya lo ha hecho, cerrar la señal de esta cadena de televisión en Venezuela a través de Antena 3 Internacional. Ya no se puede ver esta cadena en Venezuela. Y Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su ex. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Bueno, son unas elecciones muy reñidas, pero los últimos sondeos sitúan a la ultraderechista Marine Le Pen dentro de la segunda vuelta. Ella ya ha votado en su localidad, en Admont, no ha hecho declaraciones. Allí está Antonio García Ferreras. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo ha sido esa votación? Buenas tardes, Ana. Pues ha votado aquí en esta localidad de Annan-Beaumont exactamente a las 11 de la mañana en este colegio electoral, colegio ruso de esta localidad del norte de Francia, tradicional zona de izquierdas, ahora bastión simbólico del Frente Nacional, donde gobiernan ya desde hace tiempo. Son las primeras elecciones de la historia con un dispositivo inédito. Son las primeras elecciones en estado de emergencia. Como decíamos, dispositivo de seguridad inédito. Nunca jamás antes los principales candidatos a las presidenciales tenían este nivel de protección. Sobre todo Marine Le Pen, hoy máxima seguridad a su alrededor, no ha hecho declaraciones, llegaba a este colegio electoral y 60.000 policías y gendarmes están desplegados por toda Francia como medida de seguridad. Antonio, en ese mismo colegio se han registrado incidentes, un grupo de Femen se ha presentado allí. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la seguridad aquí en este colegio ruso ha sido total desde las 7:30, 8 de la mañana, pero cuando quedaba media hora exactamente para la llegada de Marine Le Pen, un grupo de activistas Femen han aparecido montados en una limusina blanca gigantesca, se han bajado aproximadamente una media docena de activistas, han comenzado a gritar consignas contra Marine Le Pen, llevaban caretas de Putin, de Donald Trump, de la propia Marine Le Pen, han sido enseguida bloqueadas, reducidas, detenidas por el dispositivo de seguridad y por la policía. Llevaban carteles como este, llevaban carteles, además de gritar contra Marine Le Pen, llevaban carteles donde decían algo así como: yo sé cómo manejar tu desastroso Frexit, por esa posibilidad de la salida de Francia de la Unión Europea ante un triunfo de Marine Le Pen. Como decíamos, ha sido unos momentos de mucha tensión en el dispositivo de seguridad que estaba aquí establecido desde las 8 de la mañana. Fueron detenidas, fueron trasladadas en furgones policiales y después, poco después, a unos 10 minutos más tarde de este incidente con la Femen, otro grupo de activistas se dirigía hasta este colegio electoral, aproximadamente una docena de activistas en defensa de los refugiados, pero han sido bloqueados y no ha habido incidente ninguno. Era la estampa a primera hora. Activistas de Femen con caretas del presidente ruso protestan frente al colegio en el que iba a votar Marine Le Pen. Apenas una hora después llegaba la candidata. Con traje oscuro y rodeada de periodistas, esperaba, muy sonriente, su turno para votar. Lo ha hecho en el feudo electoral del Frente Nacional, donde seguirá la noche electoral, insólito para una candidata al Elíseo. El Benjamín de la elección ha acudido a votar acompañado de su mujer. Lo han hecho en la misma sala del ayuntamiento donde se casaron hace 10 años. Tras depositar su papeleta en la urna, animaba a los franceses a hacer lo propio. Dans les temps que nous vivons, il est essentiel d'aller voter pour qui que ce soit. Con semblante más serio que sus rivales, François Fillon ha llegado a su colegio electoral en París solo, sin su mujer, protagonista del escándalo de corrupción que ha salpicado al candidato conservador. La anécdota de la mañana la ha protagonizado Jean-Luc Mélenchon, al que un niño le ha pedido un saludo para su tía. Bonjour, tata Salwa. C'est Sofiane qui m'a demandé. El más madrugador de los 5 ha sido el candidato socialista. Casi a la misma hora votaba el presidente saliente. Hollande ha destacado el fuerte dispositivo desplegado para garantizar la seguridad de los comicios. Lo cierto es que los últimos sondeos de esta primera vuelta dan un cuádruple empate. Ahora mismo todas las combinaciones para la segunda vuelta son posibles. Antonio, la participación de momento ligeramente superior a la de 2012, ¿no?
Ana, qué difícil lo van a tener esta noche los encuestadores, las empresas dedicadas a ofrecer los resultados electorales como avance. Como tú decías, el estado de emergencia no está influyendo en la participación. Ahora mismo, en estos momentos, 28,5 de participación, hace 5 años 28,2, es decir, resultados muy similares en cuanto a la participación y como veis a esta hora todavía están terminando de comer los franceses, pero hay gente que se dirige al colegio electoral para votar. Como decíamos, participación esta mañana 28,5, en 2012 28,2, es decir, resultados muy similares y las encuestas ofrecen resultados dispares y muy ajustados. Son unas elecciones insólitas. Una de las más inesperadas, de las configuraciones más sorprendentes, ¿no? Porque por primera vez tenemos a 4 candidatos que parecen empatados, ¿no? O casi empatados. Con diferencias entre ellos inferiores al margen de error, todo está abierto. Y más aún teniendo en cuenta fracasos recientes de la demoscopia que no predijo las victorias de Trump, del Brexit o del no en el referéndum de Colombia. La duda es si Macron, favorito en las encuestas, cumplirá las expectativas. Corresponde a una sociología, que es una sociología de la gente que pasó por las mejores escuelas francesas, que corresponde igual con la sociología de los directores de periódicos, de los analistas, de la gente que sale en los medios, pero no sé si se corresponde con una mayoría. Macron es la excepción en una campaña de discursos extremos, tanto de la izquierda como de la derecha y la extrema derecha. Esto y lo ajustado de las encuestas pueden cambiar las costumbres del electorado francés, que en la primera vuelta solía votar con el corazón y en la segunda con la cabeza. Lo que pasa es que en primera vuelta hoy sabemos que se va a jugar muchísimo, porque no sabemos quiénes son los dos que van a llegar. Hay muchísima gente que va a pensar útil en primera vuelta y que ya está haciendo sus cálculos. Si voto a ya que está fuerte en los sondeos, me aseguro que esté en la segunda vuelta. Todo es tan incierto que las encuestas a pie de urna, que tradicionalmente predicen el resultado, pueden no acertar esta vez. Estas elecciones son las más locas que se han vivido nunca. Aunque tengamos los primeros sondeos a pie de urnas, no sé qué, hasta el último minuto no vamos a estar seguros de quién está. Así que la noche de hoy puede ser larga. Y el voto decisivo podría ser el de los musulmanes que tienen derecho a voto. Cerca de 5 millones están llamados a las urnas. La mayoría busca frenar a Le Pen que llegue al Elíseo. Este voto, junto con el de 5 millones de franceses musulmanes, puede ser fundamental en esta primera y reñida vuelta de las presidenciales. La mayoría comparte un deseo. No. Su mensaje de odio despierta mucho miedo. Qu'il n'est pas raisonnable. Elle persécute les étrangers. Pourtant, on est bien intégrés. Los franceses musulmanes han sido tradicionalmente votantes de izquierda. Sin embargo, en esta primera vuelta, ese resultado incierto podría tener que hacerles elegir al final entre un candidato centrista, un conservador o una ultraderechista. Sin embargo, para muchos es imposible hablar de un voto musulmán. Que los musulmanes c'est pas une communauté. No, je pense pas comme mon père ne pense pas comme mon oncle. Y hay incluso quien ya nos dice que ha votado por la candidata islamófoba del Frente Nacional. Mais les résultats ce soir, papa. Je peux vous demander qui a voté? A Marine Le Pen. Con este escenario todo está abierto, todo es posible esta noche. Y Francia también decide en las urnas el futuro de Europa, porque algunos de los candidatos tienen dentro de su programa la salida de la Unión Europea. Uno de ellos, Antonio, hola de nuevo, es Marine Le Pen, que quiere un referéndum. Y no es la única. No solo Francia va a estar pendiente de los resultados electorales de esta noche, de esta primera ronda, de esta primera vuelta de las presidenciales, también Bruselas, todas las cancillerías europeas. Marine Le Pen, Frente Nacional, derecha extrema, al estilo Donald Trump. Si Donald Trump decía algo así como American First, ella dice Francia en orden y Francia primero. Plantea, cuestiona absolutamente la permanencia de Francia en la Unión Europea, cuestiona el euro, va a convocar, si gana, un referéndum para que los franceses decidan si permanecen o no en la Unión Europea, pero no es la única. Mélenchon, la izquierda populista de la Francia insumisa, también plantea un referéndum y está dispuesto a que el euro permanezca, digamos, presente en Francia, pero incluso plantea la convivencia con el franco, el antiguo franco francés. Como decíamos, no solo se la juega Francia, también se la juega Europa esta noche.
Una salida de Francia de la Unión Europea, hipótesis que plantean tanto la ultraderechista Marine Le Pen como Jean-Luc Mélenchon, de extrema izquierda. ¡No a la troika! Sería un revés difícil de soportar. Sería muy difícil de recuperar el proyecto europeo. Hay que tener en cuenta que Francia y Alemania son la locomotora de esta Unión Europea y sin uno de estos dos países yo creo que sería muy difícil que avanzara hacia ninguna parte. Tras el Brexit en Reino Unido, los expertos aseguran que la idea de plantear un Frexit haría saltar por los aires el eje París-Berlín, clave en la Unión. Reino Unido es uno de los grandes países, pero no es el alma de Europa. Francia sí es el alma económica, pero también el alma creadora, es uno de los países motores. Esta situación podría ser una realidad si Le Pen o Mélenchon ganan la primera vuelta. Que gane cualquiera de estos dos candidatos creo que es una bomba, ¿no?, para la propia Unión Europea, ¿no?, para el proyecto de integración. Yo creo que al revés, lo que ellos buscan es desintegrar. Una desintegración que, según los expertos, provocaría en Francia la pérdida de unidad política y fiscal. Una victoria del socioliberal Emmanuel Macron, partidario de la integración europea, desviaría en parte esa idea de desmembramiento. Un punto de vista similar al del conservador François Fillon. Macron, en este sentido, creo que puede captar mucho votante europeísta, digamos, de la antigua visión de Europa, ¿no? Y luego tenemos Fillon, que es precisamente sería una visión más continuista de lo que es Europa actualmente, ¿no?, y más afín a Merkel. Porque una Unión Europea sin Francia, dicen los expertos, tendría un sentido muy distinto a cómo la imaginamos y vivimos ahora. Las elecciones en Francia no solo afectan a la política del país, como una onda expansiva alcanzan también a la economía mundial y los mercados huyen de los candidatos extremistas. Lo que van a tratar de buscar son opciones continuistas, opciones que otorguen estabilidad a las inversiones y, por tanto, que no tengan unos cambios demasiado bruscos en la economía francesa. Los inversores esperan que triunfen las propuestas del centro, Fillon y Macron, porque las bolsas tiemblan ante Le Pen y Mélenchon, sobre todo con la posibilidad de abandonar la Unión Europea. Los mercados en un primer momento lo que quieren siempre es seguridad en sus inversiones. En cuanto ven cualquier tipo de amenaza, prefieren deshacer posiciones para mantenerse a la expectativa. Macron, europeísta convencido, apuesta por reducir el número de funcionarios y abaratar las contrataciones. Le Pen, que quiere a Francia fuera de la Unión, aboga por el proteccionismo comercial y una moneda propia. Fillon, europeísta como Macron, defiende la liberalización de los mercados y aumentar la jornada laboral. Y Mélenchon, euroescéptico, pretende nacionalizar sectores estratégicos e imponer impuestos a los ricos y a los bancos. El dinero es miedoso por naturaleza. Ya lo hemos visto también en ocasiones anteriores, como pasó exactamente con el Brexit, como pasó también los primeros días de la elección de Donald Trump. Al mercado no le gustan estas situaciones. En España, algunas empresas del IBEX 35 miran de reojo a París. Por ejemplo, Inditex, que cuenta con un 10% de sus ventas en Francia. Aunque el sector bancario respira tranquilo, apenas tienen intereses en el país galo. Del director general de tráfico. Pues esta noche, especial del Objetivo para analizar en directo y a tiempo real los responsabilidades públicas y que es el propio Rajoy quien debe actuar de manera inmediata. El director de La Razón, Francisco Maruenda, volvió a negar ayer en La Sexta Noche cualquier tipo de presión sobre Cristina Cifuentes. Maruenda asegura que no tiene nada que esconder y que en ningún momento coaccionó a la presidenta madrileña para evitar que salieran a la luz irregularidades que el gobierno regional detectó en el canal de Isabel II. Si hay alguien que en este país... Nunca, jamás. Además, ella ya lo ha dicho, ¿no? Se ha filtrado, incluso lo ha publicado algún compañero antes que nosotros, que ella dijo que nunca había recibido ninguna coacción de mi parte. Se le denomina en la Biblia diabolus, que significa pare de la división, el que dividéis. El presidente de Brasil, Michel Temer, ha sido entrevistado por la agencia EFE antes de recibir hoy a Mariano Rajoy de viaje oficial en el país sudamericano. Temer habla de un momento convulso. 8 de sus ministros están siendo investigados por el Supremo. Un nuevo episodio de corrupción que se suma al caso Lava Jato. Un escándalo de apropiación de recursos públicos sin precedentes en la historia de Brasil. Temer dice que en su país hay respeto a la separación de poderes. Tenemos una normalidad institucional absoluta. El Poder Judicial se encargará del Lava Jato, mientras que el Legislativo legisla y el Ejecutivo ejecuta. Y así como van a ver, cientos de venezolanos se han concentrado en la Puerta del Sol de Madrid contra las recientes maniobras de Nicolás Maduro.
Quieren solidarizarse con su país, exigen que se libere a los presos políticos y se convoquen elecciones cuanto antes. Vivir en Siria tras 6 años en guerra no es fácil, mucho menos. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!